áreas en las que se divide esto de hacer radio en el país. Está el tema de el mercado de Puerto Rico y la programación radial, el área de ingeniería, está también el área de ventas. Se está discutiendo, por ejemplo, pues los nuevos reglamentos de la FCC y otro montón de asuntos, un foro con los candidatos a la gobernación de Puerto Rico. Así que de todo se espera en este Puerto Rico Radio Show. Y nosotros hoy vamos a estar hablando sobre varias cosas. En la segunda mitad del programa estará con nosotros una figura muy querida por todos los puertorriqueños y ya por la comunidad hispana en los Estados Unidos. Se trata de la actriz y presentadora puertorriqueña Giselle Blondet, que regresa a Puerto Rico a trabajar nuevamente en su primer amor, que es la actuación, en el teatro. Ya estará con nosotros en breve para hablar sobre el nuevo proyecto que le trae de regreso a su país, a Puerto Rico. Así que estaremos conversando con ella en breve. Pero antes hablaremos sobre actualidad. Ustedes saben que está discutiéndose activamente el caso de Anaudi Hernández en el Tribunal Federal. Y esto nos recuerda todos los casos que hemos visto en la historia del país en donde la aportación privada electoral, la recaudación de fondos para campañas, se convierte en eje de la discordia. Ahora bien, la aportación privada no es ilegal en Puerto Rico. Evidentemente la ilegalidad viene con otras circunstancias que vamos a discutir precisamente en el día de hoy con Manuel Torres, que es el Contralor Electoral. Saludos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Julio, y gracias por la invitación. Estamos aquí para contestar todas las preguntas que podamos en el día de hoy. Claro, gracias por acompañarnos. Bueno, don Manuel, decíamos que este caso de Anaudi Hernández tiene a todo el mundo pendiente y se habla mucho de la recaudación electoral como base de este esquema que se está proponiendo por parte del Tribunal Federal. Ya hemos visto en otros momentos, ¿verdad?, casos como el de Luzgardo Acevedo y otros casos en el pasado, el caso de Aníbal Acevedo Vilá y el que se presentó por parte de la Fiscalía. Y siempre está de fondo el tema de la recaudación privada y cómo esa recaudación puede tornarse en ilegal. Y digo que puede tornarse porque lo cierto es que la jurisprudencia en Puerto Rico no plantea que la aportación privada es ilegal, ¿verdad? Correcto. No, todo lo contrario, es un derecho constitucional. Es la base, ¿no? Casi. Es un derecho constitucional de libre expresión de un individuo a aportar las cantidades dentro de los límites que establece la ley. Yo creo que ahí ese es el asunto, la violación de los límites. Vamos a hablar un poquito sobre eso para que la gente pueda analizar lo que está sucediendo en el caso de Anaudi y aquellos que vengan, esperemos que no sean muchos, ¿verdad? Digo que vengan porque hemos visto en el pasado como otros casos se han presentado, que la gente que uno se encuentra en la calle dice, y no aprenden, ¿verdad? Porque vuelven a repetirse los mismos esquemas. Pero para que la gente pueda evaluar los casos en su contexto adecuado, vamos a repasar lo que dice la ley sobre esto. Ya establecimos que la aportación privada no es ilegal, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que dice la ley sobre las aportaciones privadas? La ley dice que el recaudo puede ser de $200 o menos sin tener que identificar el donante. Muy bien. Pero ese donativo de $200 o menos que tú no tienes que identificar en efectivo es si es un donativo individual. O sea que si Rosa Pérez, que nos está escuchando, hace un donativo de $100, no tiene por qué decir que es Rosa Pérez, siempre y cuando lo haga una vez. Correcto. Si ese donativo llegara a $1,000, la ley establece que tú tienes que llevar un registro y tienes que informar que ese donante donó esa cantidad, aunque fueran donativos de menos de 200. Y ese registro lo tiene que llevar el tesorero de la campaña. El tesorero de la campaña de quien sea. De quien sea. Entonces, la ley también permite que tú dones hasta $2,600 identificando por año o por elección, por una determinación residente del Tribunal de Primera Instancia que estableció que era por elección también. Para ese donativo de $2,600, entre 200 y 2,600, ahí tú tienes que incluir toda la información del donante. Tienes que incluir el nombre, tienes que incluir su número electoral o licencia, tienes que incluir en la fecha que se hizo el donativo, al candidato que obviamente está radicando el informe que se le ofrece el donativo y la cantidad. Esos son los requisitos que establece la ley para tú identificar un donante. Todo lo que sea de más de $2,600 identificado o hasta 200 sin identificar es un donativo en exceso de los límites que establece la ley. Muy bien. En el caso de grupos o corporaciones que también aportan, sí. ¿Cuándo es legal y cuándo no lo es? Las corporaciones no pueden aportar. Le voy a explicar porque no directamente. Es bueno que expliquemos, exacto, es bueno que expliquemos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el año 2010 emitió una opinión que ha sido muy criticada por todos estos sectores que fiscalizan el financiamiento de campaña, que se llama Citizens United versus FEC, donde le otorgó a las corporaciones
uniones, cooperativas, colegios, entidades privadas en general, y a ciudadanos también el mismo derecho que tiene el ciudadano a poder aportar, a que puedan utilizar su derecho de expresión aportando a las campañas políticas. Pero le dijeron que no puede ser en coordinación con el candidato ni con el comité. Las corporaciones pueden hacer gastos sin límite, de manera independiente, por eso se llaman comités de gasto independiente en Puerto Rico, separados del candidato. No pueden coordinar con el candidato el mensaje, no pueden coordinar con el candidato el comité de campaña. O sea, un tesorero de un comité de gasto independiente no puede ser el tesorero del comité de campaña que apoyan. ¿Y eso es real en la práctica, Contralor? Bueno, eso nosotros lo fiscalizamos. Sí se permite en el sistema nuestro que esos candidatos, como pasa, el mejor ejemplo es la SPT, que es la que más ha utilizado en Puerto Rico, el sindicato. Los utilizaron en la elección pasada y en esta lo están utilizando también. Claro, endosaron directamente a algunos candidatos. Ellos han estado en la oficina orientándose, han tomado todos los cursos nuestros, radican sus informes a tiempo, informan de dónde sale el dinero. Tiene que haber una separación, pero esos candidatos pueden ir si por ejemplo un sindicato puede ir a la asamblea del sindicato y allí presentar su plataforma de gobierno, a ver si ese sindicato coincide y determina, pero lo que no puede haber es una coordinación de mensajes. No puede vamos a tratar de explicarle a la gente cómo es eso de que no hay una coordinación de mensajes. Vamos a inventarnos el sindicato del pueblo puertorriqueño, ¿verdad? Que quiere aportarle a la campaña de Rosa Pérez. Cuando usted dice que no puede haber coordinación de mensajes con el comité de Rosa Pérez. No puede aportarle, puede hacer gastos. Puede pagarle anuncios, por ejemplo. Sí, pero no puede coordinarlo con la candidata ni con el candidato. Exacto. Porque en la pasada campaña escuchamos anuncios de sindicatos favoreciendo a algunos candidatos. Usted lo que dice es que esos anuncios no estaban coordinados con el comité de campaña. Tienen que ser preparados por el comité del sindicato, tienen que tener su propia agencia de publicidad, tienen que tener su propio broker de anuncios. No puede haber coordinación, por ejemplo, no puede haber una persona que sea presidente del comité de campaña del sindicato y, para poner un ejemplo, de la alcaldesa de San Juan que ha recibido donativo, no podría el tesorero de la campaña de la alcaldesa ser el presidente del comité del sindicato. No puede haber coordinación de equipo, que puedan encontrarse en algún lugar, conversar, ella ir a las asambleas, que sea la unión del municipio. Pues eso para efectos nuestros no es coordinación en términos de la campaña. No puede haber coordinación de campaña y de mensaje. Y eso es real, porque claro, poniéndome a pensar acá, nuevamente utilizando el ejemplo inexistente de la candidata Rosa Pérez, ¿cómo es que la candidata Rosa Pérez recibe el endoso de una entidad privada o un sindicato sin que la candidata lo sepa? Bueno, no. Puede haber un endoso público, y por eso te digo, se permite, por ejemplo, que ese candidato pueda ir a una asamblea de esa entidad o a una junta de directores de la corporación a presentar sus ideas y su plan de gobierno. Y si esa entidad entiende que el plan de gobierno, pues por alguna razón, beneficia o afecta a sus intereses, pues puede hacer ese gasto. Realmente, todas las oficinas de financiamiento de campañas, como la nuestra, todos estamos en contra de esa decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Es difícil No podemos, tenemos que ponerla en vigor. No, claro, pero me refiero que fiscalizar eso es muy difícil, me parece, ¿no? Es difícil. Porque hasta qué punto no sabe cuándo hubo o no realmente una coordinación. Es difícil, y abrirle el espacio a que puedan hacer el gasto que quieran sin límite es una puerta demasiado amplia. O sea, si este sindicato del pueblo de Puerto Rico, por inventarme un ente, quiere aportar $1 millón a la campaña de alguien, puede hacerlo. No puede hacer un gasto. Pero puede comprar anuncios hasta $1 millón. Bueno, para que tú tengas una idea, la Asociación de Gobernadores Republicanos, la elección pasada, hizo anuncios a favor del gobernador Fortuño y en contra más bien del candidato gobernador García Padilla, y gastaron cerca de $2 millones. $2 millones se gastó en la elección pasada. ¿Qué organización fue? La Organización de Gobernadores Republicanos de Estados Unidos. O sea, los gobernadores republicanos invirtieron en la campaña de Fortuño $2 millones. Sí, gastaron. Claro, bueno, claro, en los términos, pero eso es una inversión. En otro ámbito es una inversión. Gastaron, ¿verdad?, de manera Porque independiente. inviertes en tus propios intereses, ¿verdad? También había un comité que se llamaba de gasto independiente también, que se llamaba Demócratas, con Obama y Alejandro, que gastó una cantidad alta de dinero también. ¿Cuánto gastó? Entiendo que estaba por el millón algo también. $1 millón. Sí, lo que pasa es que esa figura de comité de gasto independiente en la elección pasada, ustedes los medios no la habían identificado bien todavía, y se gastó mucho dinero. Se enfocaron en la SPT por
porque era un sindicato, pero hubo otros gastos que se hicieron y están allí en la oficina registrados. Y aun cuando aquí en Puerto Rico pudiese haber un consenso, que yo creo que lo hay en cierta medida, de que ese tipo de aportación no debe existir, no podemos prohibirlo por cuestiones federales. Pero a nivel local sí establecemos unos límites y esos límites hay que cumplirlos y eso es lo que se ha estado dilucidando en el tribunal durante las pasadas 2 o 3 semanas. Ahora, hablando sobre las circunstancias del caso, la gente se ha escandalizado y con razón al ver, en verdad, la opulencia que se muestra, en verdad, una casa muy amplia, en el caso de Anaudi Hernández, la realización constante de fiestas, de recaudación de fondos y regalos de todo tipo, incluyendo favores sexuales, pero más allá de lo moral o inmoral que pueda hacer eso, porque la ley no evalúa ese elemento, me gustaría ir al elemento de base que es la realización de fundraisers, ¿verdad? Sí. ¿Un fundraiser es ilegal? No, es totalmente legal. No es ilegal un fundraiser. No. Un fundraiser, punto. Un fundraising se hace todo el tiempo, es totalmente legal. Los comités de finanzas, todos los partidos lo tienen y son totalmente legal. La estructura, sea piramidal o sea horizontal, si las instrucciones que se dan es que se recauden los donativos dentro de los límites que establece la ley, pues totalmente legal. Así que con eso no hay problema. Con hacer una actividad o ser una persona que recauda dinero, eres un recaudador o eres un coordinador de recaudo de una campaña, con eso no hay problema. Con eso no hay problema y puedes hacer cuantas recaudaciones quieras. Bueno, puedes hacer cuantas recaudaciones quieras siempre y cuando lo hagas dentro de los límites que establece la ley. A eso vamos. De lo que surge de los testimonios, lo más que nos ha llamado la atención de los testimonios en cuanto a las violaciones a la ley, puedan haber a la ley nuestra, es cuando se habla de este médico del área sur que donó supuestamente $80,000 en efectivo. ¿Y por qué eso es ilegal? ¿O podría serlo? Bueno, porque cualquier donativo que sea de más de 2,600 es ilegal. Si por alguna razón ese médico utilizó dinero de la corporación de la que él es dueño como médico para sacar dinero de la corporación y donarlo a la campaña, primero, que de qué manera fue que ese dinero se informó, porque si era un donativo de 2,600, pues hay cerca de 77,400 ilegales. Entonces, otro asunto que nos llama la atención es que Anaudi habla de que cuando llegaban a los límites de los $2,500 que en ese momento era el donativo legal, buscaban nombres de personas para poder cumplir con la ley. Ahí está. Entonces tenemos que ver si esas personas, ellos autorizaron el uso de sus nombres, cometieron una ilegalidad, porque la ley es bien clara en que tú no puedes donar con dinero de otra persona. Si fue que el señor Anaudi Hernández utilizó nombres que conseguía en otro lugar, como en sus tiendas, por ejemplo, que tenía clientes que compraban teléfonos allí, para justificar esos donativos, es un problema mayor. Se habla de si esas personas, si no fue que Anaudi Hernández escogió los nombres sin permiso, y esas personas precisamente autorizaron sabiendo que estaban aportando por encima, también pueden ser acusadas. Sí, eso es un delito importante en nuestra ley, porque tú no puedes utilizar dinero de otra persona para donar. Si el donativo fue sacado de la corporación, el delito es uno de los delitos más fuertes en nuestra ley. El ejecutivo de una corporación que autorice que se hagan donativos ilegales con dinero de la corporación puede estar sujeto a un delito que puede conllevar entre 3 y 11 años la última vez que lo ve. Sí. 3 y 11 Además años. de las multas, que entiendo que es el 5% de la cantidad de dinero que dio ilegalmente, que donó ilegalmente. Usted lo mencionaba hace un rato y se lo voy a preguntar porque es uno de los elementos que a todos nos ha llamado la atención, porque uno lo escucha de momento y suena algo raro, que es el tema de la recaudación con la estructura piramidal. Sí. De lo que ustedes han visto, ¿esto es algo que no se hace tradicionalmente o que es ilegal? Bueno, todos los comités de campaña tienen una estructura de finanzas, sea una estructura pequeña o sea una estructura grande. Obviamente las estructuras de los candidatos a gobernador tienen una estructura muy grande de recaudación, claro, que comienzan con los donantes, siguen con los recaudadores, con los coordinadores, el comité de finanzas, el tesorero de campaña, el director de campaña, tienen una estructura grande. Llama la atención que diga que fue una estructura piramidal. Lo que nosotros vamos a mirar, sea piramidal o sea horizontal, es si las instrucciones que se daban en ese comité de finanzas
era que se recaudara el dinero legalmente o que se recaudara ilegalmente. Si le decían a las personas, mira, tú consigues ese dinero, no importa lo que tengas que hacer. O si le decían a las personas, mira, tienes que recaudarlo en cantidades, como dice la ley, que son de $2.500 por persona. Eso es lo que nosotros vamos a mirar. O sea, que no es si la estructura es piramidal o es cuadrada, redonda o rectangular, es si los métodos que utilizaban eran legales o ilegales. Correcto. Y si respetaban o no los topes establecidos por ley. Exacto. Aquí la clave de este caso es si los topes fueron violados o no. Correcto. Y los métodos de recaudación que buscaron para levantar ese dinero, como te dije, si fuera dinero que sacaron de las corporaciones, es el delito más fuerte en nuestra ley. Claro. Se habla también acerca del tema de recibir regalos o favores a cambio de los donados. No sé si la Oficina del Contralor Electoral entra en esos elementos, pero por ejemplo, yo otra vez, el Sindicato del Pueblo de Puerto Rico, aporto sin previa coordinación con la campaña de Rosa Pérez, le compro anuncios, ¿verdad?, a favor de Rosa Pérez, pero resulta que lo hago porque yo quiero que voten a favor o en contra de un proyecto que afecta al Sindicato del Pueblo Trabajador. ¿Eso constituiría una violación a la ley? Bueno, el donativo separado de la gestión de cabildeo o de cualquier otra gestión que se haga, no es una violación. Ahora, si tú unes ambas cosas, si tú le condicionas, por ejemplo, el donativo que le vas a dar, o le dices, si tú me apruebas este proyecto, te voy a hacer una actividad de recaudación de fondos, ahí están pasando otras cosas, ya ahí se configuran quizás delitos, algunos relacionados con nuestra ley, pero otros relacionados con la ley de ética o con los códigos de ética de ambas cámaras, porque recuerda que los legisladores los gobierna un código de ética que es separado de la ley de ética gubernamental que nos aplica a nosotros, a los del Ejecutivo. Claro, así que hay que estar pendiente de eso. Y nada, le pregunto porque lo cierto es que, otra vez insistiendo en el caso de los sindicatos, por usar el caso de los sindicatos, sería lógico pensar que si yo sindicato respaldo a la candidata Rosa López, lo hago porque entiendo que sus posturas me van a favorecer. De lo contrario no lo favorecería, ¿verdad? Sí. Con las aportaciones. Entonces lo que me llama la atención es saber cuándo el velar por los intereses de esa persona que me dio dinero entra en una violación a la ley. Sí, eso hay que verlo caso a caso. De verdad hay que verlo caso a caso porque yo te puedo dar una opinión general. Claro. Pero hay que verlo caso a caso. Ahora, lo que yo te quiero sí hablar es la cuestión del inversionismo político. Exactamente. Las personas que están dentro de los límites en Puerto Rico se aumentaron dramáticamente de la ley anterior que era $1,000 a los 2.600 que es ahora. Todavía, es importante, había 1.000 de tope y ahora son 2.600. Ahora son 2.600. Y antes el tope para no identificar era 50, ahora es 200. Así que los topes se aumentaron. Pero el inversionismo político, el que es inversionista político, y se llama inversionismo político porque es el que viene al proceso político a donar dinero para luego lo ve como una inversión, para después tener influencia en las decisiones gubernamentales. Porque es lindo, porque le cae bien, es porque quiere algo a cambio. El que es inversionista político no se conforma con dar dentro de los límites. Ese siempre busca o ser un recaudador importante o él buscar mecanismos para, a través de espacios que tenga la ley o de manera ilegal directamente dar unos donativos en unas cantidades grandes y ser un donante importante en esa campaña o una persona que levantó dinero en grandes cantidades. Eso es el inversionismo político. Y el gobierno tiene los recursos para frenar eso, porque bueno, primero que la estructura electoral misma promueve la inversión privada, ¿verdad? Sí. Contrario a otras jurisdicciones en donde hasta se prohíbe, ¿verdad?, la inversión privada, por entender que, como le comentaba el otro día de los amigos, yo desde afuera lo veo de esta forma. Si yo te aporto dinero a ti desde el sector privado, yo quiero algo a cambio. Ahora o después. Claro, hay gente que aporta pues porque es popular de la mata o PNP de la mata, claro, y quieren un candidato, pero muchos otros aportan porque o quieren que sus proyectos sean tratados de manera como ha surgido en el testimonio, que el señor Hernández dice, yo hice este proceso y me envolví en la cuestión de recaudo porque quería tener influencia en el gobierno. Porque de lo contrario, claro, o sea, ¿para qué voy a donar dinero, verdad? Claro. Entonces, claro, esa aportación privada no se puede prohibir a nivel local, y la pregunta es si nosotros
en un escenario que es un semillero de inversionismo político, puede efectivamente frenar esta práctica? Yo creo que hay muchas alternativas que se han hablado, hemos estado hablando esta semana, hay personas que han hablado de financiamiento público total, Exacto. que podría buscar un financiamiento que no fuera tan caro, no Claro. fuera de un financiamiento de 50 Hay millones de dólares, 60 millones, hay modelos, la ciudad de Nueva York hizo una reforma recientemente que ha sido muy efectiva allí. ¿No hay inversión privada? Una inversión privada bien limitada. Limitada. Limita la inversión privada a una cantidad pequeña para que, porque lo que viene detrás del financiamiento público es la preocupación de que empiecen a crearse candidaturas y partidos Claro. por recibir el financiamiento público. Pero Eso es eso una se de las puede regular críticas, también, eso ¿no? se puede regular también con la cantidad de requisitos que se le impone a la Claro. creación de un partido o a la candidatura. Se ha hablado también de eliminar los donativos en efectivo. Eso sería algo que se puede hacer, mañana mismo se puede hacer, y sería algo que limitaría bastante la posibilidad, o limitaría en su totalidad la posibilidad de entrar efectivo y que los inversionistas puedan disfrazar cantidades grandes de dinero en esos donativos de 200 sin identificar. ¿Usted como Contralor Electoral vería con buenos ojos esa limitación, que no se pueda aportar efectivo a las campañas? Sí, yo lo apoyo, le hemos estado proponiendo, si no se puede limitar totalmente, que se establezca un tope que limite la cantidad de dinero que puede entrar a las campañas en efectivo. ¿Y qué recepción ha habido de los partidos? Porque lo que parece es que, claro, los partidos quieren, parecería, el inversionismo privado porque le da más recursos. ¿Usted entiende que hay ambiente para que los partidos, más allá de dos voces disidentes en cada uno, están a favor de eliminar el cash? Punto? Bueno, nosotros cuando estábamos proponiendo poner el límite de 30% de donativo en efectivo al total de 100% que puede recaudar un candidato, todos los partidos y todos los candidatos estuvieron a favor. Nos reunimos con todos los presidentes de los partidos en ese momento y todos apoyaron nuestra ¿Y propuesta. hay algún proyecto radicado? No hay un proyecto ahí radicado. Se ha hablado en los debates, ya se está hablando en los primeros debates, ya se comenzó a hablar de propuestas. Lo que has dicho en general es que siempre que sea lo mismo para todo el mundo, todos están de acuerdo. Oye, vamos a hacer una pausa, amigos, aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, conversando con el Contralor Electoral sobre, ¿verdad?, las bases de nuestro sistema electoral. Las aportaciones privadas son promovidas por el sistema, y la pregunta es cuándo esas aportaciones comienzan a convertirse en ilegales, y ya el Contralor nos ha ido orientando sobre lo que dice la ley. Ya nos ha dicho que ojo con el tema de los fundraisers, porque los fundraisers no son ilegales siempre que se cumpla con los topes establecidos por la ley. O sea que hay que tener cuidado a la hora de evaluar la información sobre todos los casos que se presenten sobre fundraisers, porque el fundraiser en sí mismo no es ilegal. Las circunstancias en las que se den sí pueden ser ilegales si se exceden los topes establecidos por ley. Regresamos en breve. Escuchas Dígame la Verdad con Julio Rivera Saniel por Radio. Amigos, aquí a Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Que como estamos en el Puerto Rico Radio Show y ya llegó Giselle Blondet, pues la gente anda saludándola y me la quieren piratear para las otras entrevistas. Pero se entiende porque Giselle Blondet es Giselle Blondet. A ver, no, pero estaba aprovechando la invitación de los amigos para ir a saludar a los colegas, y decíamos que en muy pocas ocasiones uno tiene la posibilidad de compartir con las personas que tienen otros espacios de radio, porque uno está al aire a esa hora, ¿no? Así que uno tiene la posibilidad de conocerles, saludarles y estrechar su mano. Bueno, Giselle Blondet está por ahí, vamos a conversar con ella ya en breve, pero estamos en los minutos finales con Manuel Torres, el Contralor Electoral, hablando sobre el inversionismo político y cómo este se convierte en la raíz de nuestros dolores de cabeza, porque ese inversionismo es el que termina en casos como el de Anaudi Hernández que estamos viendo hoy, o el de Luzgardo Acevedo que se dio un poco antes, o el del anterior, o el del anterior, o el del anterior. Contralor, usted nos estaba diciendo que además de la idea de establecer la eliminación de las aportaciones en cash como un mecanismo para combatir la corrupción, usted tiene una idea adicional. Sí. Hemos estado circulando una idea recientemente que la habíamos estado hablando en la oficina por mucho tiempo, de la posibilidad de establecer unas cuentas públicas. ¿Cómo es eso? No sería financiamiento público, pero serían unas cuentas públicas que se podrían establecer en el Departamento de Hacienda, se podrían establecer en el Banco de Fomento o en alguna entidad que la oficina, por un método de propuesta, escogiera, para que todos los donativos que se recauden en el proceso político de todas las candidaturas se depositen en esa entidad, y de esa entidad o de la oficina nuestra
salgan los cheques para pagarle a esos suplidores. Así es que funcionan los candidatos a la gobernación actualmente, que los que reciben financiamiento público depositan su dinero en Hacienda, se hace el pareo que la ley establece y entonces los cheques se emiten desde el Departamento de Hacienda. O sea, que no pueden estar en un banco privado ni mucho más, ahora, en este organismo creado por el gobierno. Ahora la ley requiere que todos los candidatos tengan su cuenta de banco y nosotros tengamos conocimiento del número de cuentas, pero tenemos miles y miles de cuentas en la oficina. Cada candidato y cada comité tiene una cuenta diferente. Así que con las cuentas públicas podríamos nosotros entrar todos los días al sistema y poder ver qué dinero está entrando en el momento y qué gastos se están haciendo en el momento. Así que sería mucho más efectivo para nosotros ese proceso de fiscalización, porque ahora los informes se radican trimestralmente y es hasta 3 meses después que en efecto se hace el gasto o se hace el recaudo que nosotros tenemos conocimiento que se está haciendo. Si está depositado en el gobierno, pues no hay que hacer el esfuerzo de buscar la información porque ya está contenida. Y nosotros tendríamos acceso a ese sistema para poder ver de inmediato el dinero que está entrando y cómo está saliendo. Pues aquí el emplazamiento a los partidos políticos y a los candidatos a que promuevan estas legislaciones, porque yo creo que hay un consenso de que el sistema como está es la raíz del asunto de la corrupción. Ideas como esa, ideas como la de eliminar el cash en las aportaciones de campaña, ideas como las de limitar, ¿verdad?, poner un tope a la aportación privada, o como han planteado algunos, un poquito más idealistas, pero si hay ganas se puede hacer. No podemos prohibirlo por ley, pero si los partidos políticos y los candidatos se ponen de acuerdo y dicen no queremos aportación privada, se puede hacer voluntariamente. Lo que pasa es que no hay voluntarios. Si hubiese financiamiento público y los candidatos se acogen a las reglas que les pongamos también. Claro. Si el gobierno aporta dinero, que eso es algo que la gente tiene que saber también, en la medida que el gobierno no aporte dinero a las campañas, no podemos regular los partidos. Claro que sí. Bueno, Torres, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Julio, como siempre. Para ayudarnos a explicar todo este asunto y saber qué es corrupción, qué no lo es y demás. Bueno, y gracias por enseñarme, porque para que yo aprenda, así como debemos estar todos instruidos, porque mientras más sabemos, más posibilidades tenemos de hacer las cosas bien, ¿verdad? Así es. Gracias. Y mucha suerte. Y esa voz melodiosa que están escuchando, esa voz tan dulce, es la de Giselle Blondel.